Hermanos y hermanas, que Dios te bendiga en esta noche 20 de agosto. Bueno, quiero compartir una palabra contigo, que estás siempre atento allí a los mensajes del programa Retén lo que tiene. Recuerda poner en YouTube allí Retén lo que tiene y te salen otras predicas. Nuestra primer predica fue hecha con el pastor Daniel Guadalupe, con el pastor Rubén Bertey, con el pastor Adam también. Y bueno, y quien les habla, el primer programa que nosotros hicimos se llama Días Malos y Apostasía. Bueno, hoy quiero compartir una palabra contigo que se encuentra en 1 Samuel. Es una palabra que es interesante, porque Dios manda a Saúl a ejecutar una orden y este rey Saúl no obedece a la palabra de Dios. Y tú te has preguntado, y muchas veces nos preguntamos, ¿qué tengo que hacer para que Dios se agrade de mí? Porque la palabra también dice que no es por los méritos nuestros, sino que es por los méritos de Cristo. Así que vamos a 1 Samuel. Primera Samuel se encuentra la palabra allí en capítulo 15, verso 21. Dice así la palabra de Dios en esta noche. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vaca, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dice que ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y que la grosura de los carneros, y prestar atención a la palabra de Dios. Ahora tú dices, ¿qué tengo que hacer para ser agradable ante los ojos de Dios? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me escuche? Bueno, la palabra de Dios también dice, el que me ama mi palabra guardará. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es interesante, porque Dios le ordena, le da una orden al rey Saúl, que vaya allí al pueblo de Amalek y que todo, ¿verdad?, que él destruyera todo ese lugar. Pero el rey recupera y perdona la vida de lo mejor del ganado y aún la vida del rey. Y Samuel le dice que no está bien lo que había hecho, porque él había desechado la palabra de Dios. Él había desobedecido la palabra de Dios. Y mire lo que dice el verso 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Verdad que tenemos por costumbre de decirle a las personas cuando le predicamos y le hablamos de la palabra del Señor, ¿quieres aceptar al Señor? Primero tendríamos que preguntarnos nosotros si el Señor nos acepta a nosotros. Porque Juan el Bautista le dijo, arrepentido y convertido, dice generación de víbora, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? O sea, hay alguien que nos está enseñando a nosotros de huir de la ira venidera. ¿Qué es? Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros pecados, nuestra concupiscencia. Y aún el enemigo trabajando en la mente de cada uno de nosotros a que huyamos. Dice la Biblia en Proverbios, huye el impío sin que nadie le persiga, dice. Por eso dice la Biblia que es mejor el prestar atención y el obedecer que los sacrificios y que la grosura de los carneros. Porque dice que como pecado de hechicería es la desobediencia. Miren lo que dice. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos la idolatría, la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos un poquito más adelante. Quiero compartir con ustedes Salmo 32. Salmo 32, verso 1, mire lo que dice. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones ha sido perdonada, cubierto su pecado. Eso es lo que hacía la sangre del Antiguo Testamento, de los carneros, ¿verdad? De los animales, cubría el pecado. Pero hay una sangre en el Nuevo Testamento que se llama la sangre de Jesucristo. Por eso Juan lo ve venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo no cubre el pecado. La sangre de Cristo nos lava, nos limpia y quita el pecado. Cubrir el pecado es como tener
la palabra de Dios que yo tengo aquí, y al frente dice Santa Biblia, ¿verdad? Es cubrir el nombre Santa Biblia, ¿verdad? Pero sabemos que está ahí. Pero la sangre de Jesucristo quita el pecado, se olvida el Señor del pecado. Dice, verso 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Está diciendo aquí David que mientras callé, mientras no confesé mi pecado, mientras no me arrepentí, la mano de Dios no estaba a favor mío, sino que estaba sobre mí, ¿verdad? Y David andaba encorvado y andaba cabizbajo, porque necesitaba perdón, pero él había callado. Por eso es necesario que dice arrepentido y convertido, porque el reino de los cielos se ha acercado. No hay perdón de nuestros pecados si no hay un arrepentimiento. Miren lo que dice. Verso 7. Tú eres mi refugio, me guardará de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Quiero ir al Salmo 52. Salmo 52 está relacionado no con primera de Samuel, sino con segunda de Samuel, capítulo 11 y 12. Salmo 51 narra segunda de Samuel 11 y 12, nos cuenta la historia de por qué causa David escribió Salmo 51. Vamos a leerlo, mire lo que dice. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión, y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Usted dice, ¿cómo una persona si pecó puede ser reconocido justo delante del Señor? Es porque aquí David está mostrando arrepentimiento. Mira lo que dice el verso, más adelante, 4 vueltas. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando nosotros nos arrepentimos, en el día del juicio, en el día de nuestra partida, en el cual nos vamos a encontrar con el Señor, porque Hebreos 9:27 dice de la manera que está establecido para los hombres, que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio, nosotros vamos a tener osadía y el Señor va a tener misericordia, porque en nuestra vida, en nuestro peregrinaje, en nuestra vida de la carne aquí en la tierra, nosotros nos arrepentimos y nos rendimos al señorío de Dios. Miren lo que dice verso 5 del capítulo 51 de Salmo. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Purifícame con hinsopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y acá viene un versículo que está muy relacionado con el capítulo 32 de Salmo. Miren lo que dice. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Miren lo que dice. Esto está en Salmo 32, 3 y 4. Mientras callé se envejecieron mis huesos, en mi gemir, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mientras callé, ¿qué? Mientras cayó su pecado, mientras no lo confesó. Tú puedes pensar que nadie conoce tu vida y tu pecado, tú lo puedes hacer oculto, nadie te está viendo, pero hay uno que todo lo ve, dice la Biblia, y todo está desnudo ante sus ojos, ese se llama Dios. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. La fortaleza que tenía David, dice que quedó como rama seca. Usted agarra una rama seca y la parte y la echa al fuego, pero usted agarra una rama verde y usted la dobla y muchas veces la rama verde se termina quebrando, sí, pero no quebrando por la mitad y soltándose una parte de la otra. La rama verde no. Dice David, todo el vigor que tenía, toda la fortaleza, se volvió en sequedad de verano, se volvió en una rama seca. Vamos, Salmo 52, verso 9. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, ni quite de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble
me sustente. Entonces enseñaré a los, dice así, a los transgresores tus caminos, y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. No despreciará tú, oh Dios. Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, un corazón quebrantado. Dios no lo desprecia. Por eso, para esto, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué tienes que hacer tú para ser agradable delante de los ojos de Dios? Mire lo que dice Juan. Vamos al libro, al Evangelio según San Juan, capítulo 14, verso 15, verso 21 y verso 23. Mire lo que dice. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Cristo se va a manifestar a nosotros en la persona del Espíritu Santo cuando nos arrepentimos. Verso 23 del capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Mire lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué tengo que hacer? Guardar la palabra. Que el Señor te bendiga en esta noche y espero que sea de bendición la palabra de Dios hoy.